Acaba de darse un hecho realmente sin precedentes en la historia de Colombia. Por lo menos yo no recuerdo jurídicamente que alguna vez la Corte Constitucional le haya solicitado a la Corte Suprema de Justicia todo un expediente para determinar si una norma es constitucional o no lo es. Y en este caso la norma sería abiertamente ilegal. Les voy a explicar por qué. Aunque los petristas se resisten a entender y a aceptar que su gobierno, el de Gustavo Petro, es un gobierno corrupto que compró congresistas en el Congreso de la República, las pruebas dicen una cosa muy diferente. Por eso está presa la señora Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones de Gustavo Petro. Por eso acaban de librar orden de captura en contra de Iván Name, el expresidente del Senado, y de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. De acuerdo con la investigación y lo que ha afirmado Sandra Ortiz, estos dos personajes recibieron 3.000 millones de pesos Name y 1.000 millones de pesos Andrés Calle para ayudar a aceitar las conciencias de algunos congresistas en el Parlamento y así lograr las mayorías para aprobar algunas reformas. Se dice que la reforma pensional estuvo manchada por dineros para que votaran por esa reforma. Por eso logró aprobarla Gustavo Petro, porque realmente Petro tiene 3 normas que han logrado aprobar importantes. La primera fue la famosa reforma tributaria, que nos cargó de más impuestos. La segunda fue la creación del Ministerio de la Igualdad, que es inconstitucional porque nunca dieron el concepto sobre el impacto fiscal. Y la tercera es la reforma pensional, que habría pasado en el Congreso de la República gracias a los votos que se consiguieron con los sobornos, con plata que nació desde la Unidad de Gestión del Riesgo. Sneider Pinilla, Olmedo López, Sandra Ortiz, Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, son solo algunos de los nombres del gobierno Petro que están involucrados en todo este proceso. La Corte Constitucional entonces pide ese expediente para analizar si hubo plata de la Unidad de Gestión del Riesgo que se utilizó para entregarle a parlamentarios y de esa forma lograr aprobar la famosa reforma pensional, que no se aprobó porque a la gente le parezca que esté bien, se aprobó entonces porque hubo dinero de por medio con el que se compró voluntades que permitieron votar positivo a esa norma que en mi concepto jurídico es abiertamente inconstitucional. El Estado no tiene por qué apoderarse de la plata que usted y yo trabajamos, porque la pensión es el premio, es el regalo que nos damos nosotros mismos, porque lo ahorramos, porque lo trabajamos y porque decidimos dónde ubicarlo en un fondo de pensiones para al final de nuestra vida laboral recibir esa plata que nosotros mismos con tanto esfuerzo trabajamos y que nos pertenece. No es como Gustavo Petro dice, que es que eso hay que repartírselo a los más pobres y que gracias a esos 5 millones de viejitos van a tener una pensión. Eso es falso. Realmente aquí lo que están haciendo es utilizando la plata de nosotros para poder cumplir con algunas de las promesas de campaña. Lo cierto, este escándalo, enorme escándalo alrededor de la Unidad de Gestión del Riesgo, llega al Congreso de la República porque con esa plata también compraron entonces conciencias de los parlamentarios. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿también habrán comprado los votos para elegir a Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional? Amanecerá y veremos, pero es que da pena. Esta podredumbre de corrupción es peor que en muchísimos años. Yo no sé si esto sea comparable a la época de Ernesto Samper, aunque aquí dirán que están con licencia para delinquir. Como en otros gobiernos delinquen, en este también se puede delinquir. Más o menos, pero se puede delinquir.